sobre las aguas. Y cuando decimos la expresión, ¿verdad? Caminando sobre las aguas, lo primero que se viene a nuestra mente, ¿qué es? Algo que es imposible, ¿verdad? Algo que es muy grande de hacer y que también es difícil, ¿verdad? Y una situación compleja de máxima exigencia. Porque todos sabemos que caminar sobre el agua literalmente es algo imposible ante nuestros ojos humanos. Ahora, ustedes pueden decir, bueno, pero vamos a la Biblia que hubo alguien que caminó sobre las aguas. Sí, existió y está registrado en la palabra de ahora vamos a hablar sobre él. Pero ciertamente, cuando utilizamos esta expresión, se nos viene a la mente algo que simplemente no podemos hacer, ¿verdad? Algo que es imposible ante nuestra humanidad, pero para Dios nada es imposible. Y con esto no quiere decir que cada uno de ustedes se van a ir ahorita a buscar el mar más cercano para tratar de caminar sobre el agua, sino que quiero que lo aterricemos y que lo pongamos en práctica en nuestro día a día. Mientras yo preparaba el mensaje, algo venía a mi mente como una revelación. Siempre hemos creído que el único que caminó sobre las aguas fue Pedro, ¿verdad? Y lo dice la palabra. Y ciertamente, físicamente, él fue el que caminó sobre las aguas. Pero, ¿qué tal si hablamos del caminar sobre las aguas diariamente cuando enfrentamos algo que es muy difícil para nosotros? Y les voy también a dar nombres de personas en la Biblia que caminaron sobre las aguas, pero en diferentes circunstancias, no necesariamente atravesando un mar o un río. Entonces, quiero invitarlos a la palabra de Dios y vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 14, versículo 23 y 33. Y antes de leerlo, yo les pregunto, ¿se han encontrado ustedes con situaciones que puedan ser incluidas o puedan ser asociadas con algunas de estas definiciones? ¿Cuál? Algo que es imposible, algo que es muy grande y difícil, y una situación compleja de máxima exigencia. ¿Alguno de ustedes se ha topado con situaciones así? Los que están aquí los puedo ver bien. Estoy seguro que los que están allá también, ¿verdad? Dice Mateo 14, 23, 33. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, está hablando de Jesús. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Miren, aquí hay muchas cosas para resaltar. De hecho, me atreví a resaltar las expresiones en las que quiero que nuestra atención se fije en este momento. Primero, estamos viviendo una situación compleja, había una tormenta, para muchos este versículo ya ha sido muy leído, muy compartido, y ellos tuvieron miedo. Jesús no estaba con ellos en esa barca, Jesús se había quedado, ¿qué? Orando, pero resulta que comienza el viento a soplar, y
Cuando él viene caminando, pues los que iban en el barco pensaron que era un fantasma y en ese tiempo la creencia era que cuando los que están en el mar ven un fantasma es porque la muerte venía por ellos, o sea, se iban a morir, la barca le iba a suceder. Entonces, por eso ellos entran en este temor porque dijeron, nos llegó la muerte. Pero entonces, por eso Jesús les dice, tranquilos, soy yo. Y miren la expresión de Pedro. Si eres tú, manda. ¿Cuántos de nosotros nos encontramos en momentos complejos? Puede ser ahorita, en la actualidad. Y decimos, Señor, si tú me estás escuchando, respóndeme. Si tú de verdad has visto cómo estoy, ¿por qué no me sanas? Si tú de verdad has visto cómo está la situación económica, ¿por qué no me provees un mejor trabajo? Señor, si de verdad tú me estás escuchando, ¿por qué no haces algo en la vida de mi hijo? Y usamos esta expresión como lo hizo Pedro, porque en medio de esa tormenta, él dijo, espera, él dijo que era, pero ¿y qué tal si no? Y miren, es muy humano. Estamos hablando que ellos caminaban con Jesús. Estamos hablando que ellos reconocían la voz de su maestro. Y no es la primera tormenta que ellos pasaban. Si nos vamos a capítulos anteriores, hay incluso un texto que dice Jesús calma la tormenta. Ellos ya habían visto que para Dios no era imposible hacerlo nuevamente, como a ti y a mí nos puede pasar. Nos encontramos en momentos de alta complejidad o de máxima exigencia, en donde de pronto es tu salud la que está siendo golpeada, o de pronto es la situación económica, o hay una situación familiar, o hay un tema de documentos. Bueno, el título cada uno de ustedes lo puede poner. Pero entonces vemos que él dice, si eres tu manda. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el resultado de esa expresión? Fue hacer que lo imposible dejara de ser. ¿Qué era lo imposible? Que él pudiera caminar sobre el agua. Si eres tu manda. Entonces, aquí él le está dando todo el gobierno y la autoridad a Jesús. Y le dice, mándalo a hacer. Porque con tu palabra, con solo que tú la pronuncies, yo estoy seguro que todo va a cambiar y que yo lo voy a poder hacer. Y ciertamente eso pasó. ¿Por qué? Andaba sobre las aguas. ¿Quién andaba sobre las aguas? El que le pidió a Jesús que pronunciara la palabra. Entonces, él alcanzó a caminar. Como tú y yo hemos salido de muchas situaciones, hemos visto la mano de Dios, hemos visto la respuesta de Él y empezamos a caminar. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué pasó? Tuvo miedo y se comenzó a hundir. Y hundiéndose, hizo lo que todos nosotros hacemos. Señor, ayúdame, estoy ahogando. Señor, sálvame. Entonces, el problema de Pedro, como puede ser el problema de cada uno de nosotros, fue creer que el viento era más que aquel hacia donde él iba a caminar. Pedro se fijó en el fenómeno natural y dijo, este viento está fuerte. Y llegó a creer que el viento era más fuerte que Jesús. Llegó a creer que el viento era más fuerte de aquel que él creyó en primera instancia. Y le dijo, tú eres capaz de hacerme caminar sobre el agua. Pero en el caminar sobre la circunstancia, en el caminar sobre el momento de máxima exigencia en fe, hubo algo que nos distrajo. A él algo lo distrajo. Y fue el agobio que podemos sentir muchas veces cuando la circunstancia está ahí sobre nosotros constante.
Y cuando creemos que ya no podemos más en nuestra fuerza, o cuando continuamente nos están repitiendo que lo que estamos pasando simplemente es imposible de solucionar. Entonces ahí perdemos la máxima concentración y enfoque en Jesús, en el único que tiene el poder para hacernos caminar sobre las aguas. Y es por eso que Jesús le dice, hombre de poca fe, porque la fe le duró poquito. Tuvo mucha fe al principio, pero mientras tuvo que ponerla aún en práctica, se la acabó. Como a ti y a mí nos ha pasado. Muchas veces nos vamos con ese ímpetu sobre las cosas y vemos el respaldo de él, pero cuando vamos caminando, la cosa nos sacude tanto que decimos, no, yo creo que hasta aquí ya no aguanta el poder del que me está llevando. Se va a acabar y va a ser más fuerte. Ya no me escuchó. ¿Y qué tal si? Ahí comienzan los ¿y qué tal si? El ¿y qué tal si? Que es tan humano. Y nos hundimos. Pero miren lo maravilloso de esto. Aunque Jesús le llama la atención y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque Pedro iba a alcanzar a llegar donde estaba Jesús. Así como tú y yo podemos vencer en medio de la circunstancia difícil y vamos a llegar a la meta, al punto donde vamos a encontrar la sanidad, la restauración, donde vamos a ver el milagro financiero, donde vamos a ver las puertas que se abren. Vamos a llegar. El punto es que estamos haciendo mientras tocamos la tierra que queremos tocar. Y el Señor estira su mano y lo saca, como hace todo el tiempo con cada uno de nosotros. Porque tenemos es un Dios lleno de amor. Pedro ya había vivido la experiencia de ver a Jesús calmando una tempestad. Sin embargo, en medio de la circunstancia difícil, en medio de poner los ojos en el fuerte viento, a él se le olvidó. Y llega esa amnesia de nosotros los hijos de Dios, ¿verdad? Donde Él ha hecho tantas cosas en nuestras vidas. Porque yo estoy segura, segurísima, y si yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿cuántas cosas Dios ha hecho? ¿Cuántas veces les ha respondido? ¿Cuántas veces ha orado milagrosamente a nuestro favor? Mire, ninguno de nosotros se va a quedar sin decir algo. Entonces, si lo hizo allá, ¿por qué no lo va a hacer aquí? Gracias, hijos, sí. Entonces, nuestra mayor debilidad cuando nos enfrentamos a momentos de exigencia emocional es que pensamos, confesamos y llegamos a creer que lo que estamos pensando o pasando será más fuerte que el poder y cuidado de Dios sobre nuestras vidas. Esa es nuestra mayor debilidad. Eso es lo que hace que nuestras fuerzas sean aminoradas. Eso es lo que hace que nos hundamos. Eso es lo que hace que nos desanimemos. Eso es lo que hace que entremos en angustia. Eso es lo que hace que nos dejemos gobernar por el miedo, por el temor, por la ansiedad. Que nos creemos que y pensamos y confesamos que lo que está sucediendo viene para acabarnos. Entonces, en esta mañana yo los invito a reflexionar. ¿No han existido otros momentos difíciles en tu vida? Diferente a que puedas estar pasando. ¿Acaso no han existido? Y de todos ellos te ha librado el Señor. Amén. El Salmo 34, 19, 20 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas
le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Esto es una promesa que nos debe llenar de una confianza absoluta. Y aunque habla de nuestros huesos, no se está dirigiendo únicamente a temas de salud. Está diciendo que vamos a tener muchas aflicciones, pero ¿cuál es la garantía? Que de todas ellas, Él nos va a librar. Son pasajeras, son transitorias. Y aquí es donde quiero que enfoquemos la atención. No solo Pedro caminó sobre las aguas. Y mi esposo tenía ahí una imagen que no sé si te molesta, amor, con el punto número 1. El poder no está en el fuerte viento. Está en aquel que lo controla. Ese sería el punto número 1 para reflexionar. El poder no está en el fuerte viento. Está en aquel que lo controla. Entonces, el poder no está en la enfermedad diagnosticada. El poder está en aquel que murió en la cruz, derramó su sangre y nos dio sanidad. El poder no está en que la economía de tu casa está teniendo ahorita un quebranto. El poder está en aquel que es el dueño del oro. El poder no está en la adicción de tu hijo, de tu sobrino o de cualquier familiar. El poder está en aquel que nos puede hacer libres de toda aflicción. Entonces, yo quiero invitarlos en esta mañana a que caminemos poniendo nuestra atención sobre el poder que tiene el que controla todo. Ustedes se han puesto a veces a analizar el aire, las aves, porque a veces ni siquiera tenemos tiempo para eso. Pero cuando analizamos esas cosas y de pronto nos dirán, ay, no se puedan con esa bobada, no son bobadas. Porque, óiganme, que yo vea una iguana que se cae de una altura tiesa, congelada en los tiempos de invierno, pero que después revive cuando hay un poquito de sol, eso es una locura. Nos parece natural, pero Dios cuida de ellas. Son su creación. Si Dios cuida de las aves, cuidará también de ti y de mí, dice la palabra. Ellos son su creación, pero tú y yo somos sus hijos, hechos a su imagen y semejanza. Entonces, recuerda que el poder no está en el fuerte viento que te pueda estar soplando ahorita en la situación donde tú estés viviendo. El poder está en aquel que lo controla. Y ahora quiero invitarlos a que veamos que no fue solo Pedro el que caminó sobre el agua. Hubo otras personas. La expresión caminando sobre las aguas les decía que trae a nuestra mente algo que es imposible. Algo que la sociedad o las circunstancias nos hacen ver que ya no hay remedio. Y yo les quiero decir a algunos que caminaron sobre las aguas, aunque el panorama no fue el mismo, pero si lo aplicamos a lo que tú y yo podemos estar viviendo, ciertamente caminamos sobre las aguas. La mujer del flujo de sangre fue una mujer que estuvo muchos años de su vida. La palabra dice que gastó todo lo que ella tenía en muchos médicos para encontrar sanidad a su cuerpo, porque en ese tiempo la mujer, cuando se encontraba en sus tiempos de su periodo menstrual hoy en día, se le trataba como inmunda. Entonces, ellas tenían que ser separadas durante ese periodo a no tener contacto con nadie. Ahora, ustedes imagínense una mujer que no dejó de tener un sangrado durante muchísimos años de su vida, que gastó todo lo que tenía. Y miren, ella caminó sobre el agua. Pero ¿cómo así, pastora? Eso no es lo que dice la Biblia. No, literalmente como lo hizo Pedro, no. Pero ella escuchó que Jesús iba a estar cerca, que Jesús iba a pasar por un lugar donde ella podía llegar.
Y la mujer se fue y tocó el borde del manto de Jesús. Ella se expuso porque ella estaba sangrando, a ella podían apedrearla, a ella podían hacerle algo, porque ella estaba rompiendo los esquemas de la ley cultural, era una inmunda. Pero ella dijo, no, yo ya gasté todo lo que tenía humanamente. Y he oído de alguien que sana, he oído de alguien que da respuesta, he escuchado de él y va a pasar por aquí, yo tengo que estar ahí y no me importa. Y tuvo contacto físico con todos porque era multitud. Y ella dijo, si tan solo tocar el borde de su manto. Y ella fue sana. Dice la palabra que en el momento, inmediatamente el flujo cesó. Y Jesús dijo, alguien me ha tocado. Y los discípulos dicen, pero Señor, mira el gentío, la multitud te aprieta. Pues claro que muchos te han tocado. Y él dijo, no. Ya, esas son como mis palabras. Él dice, yo sé que alguien me tocó. Porque sentí que de mí salió poder. Pero yo estoy segura que Jesús también nos estaba diciendo, porque sentí la fe de aquella que me tocó, porque sentí la necesidad de una restauración en una vida y yo respondí. Esa mujer caminó sobre las aguas porque rompió esquemas como tú y yo podemos hacerlo. Otro que caminó sobre las aguas, la viuda de Sarepta, esa pobre mujer que se encuentra cara a cara con el profeta Elías. Y el profeta le dice, vengo a que me des comida. Y la mujer le dice, la cosa es que aquí pues yo ya estaba preparándome para morirme de hambre junto a mi hijo. Lo último que tengo es esto. Pero ella caminó sobre el agua creyendo a Elías. Y esto trajo no solo provisión, sino abundancia para su casa. Otro que caminó sobre las aguas, Ana, aquella mujer que era estéril, aquella mujer que cada año su rival Penina la acosaba y le decía, ja, 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 ¿tú no tienes hijos? Y yo sí, yo tengo muchos, porque recuerden que el valor a la mujer se le daba si ella daba hijos a su esposo. Y la palabra dice que Ana creyó. ¿Cómo caminó Ana sobre el agua? Cuando ella derrama su alma al Señor en el templo y su infertilidad cesó. Y no solo tuvo a Samuel, ella oraba por un hijo que ella entrega al Señor. No, y ya tuvo, y la palabra dice, su infertilidad cesó, tuvo a Samuel y la estéril dio a luz 7. No solo recibió lo que ella necesitaba, ella recibió mucho más como tú y yo podemos recibir todos los días en nuestra vida, porque es que la necesidad, esa tormenta del momento es transitoria. Y lo que viene es abundancia, y lo que viene es más de lo que tú y yo podemos pedir con esta mente que es tan corta, porque nuestros pensamientos no son los de Él. Entonces, Salmo 29, 3 dice lo siguiente. La voz del Señor está sobre las aguas. Resuena el trueno del Dios de la gloria. El Señor está sobre las aguas impetuosas. El Señor está sobre las aguas impetuosas que tú y yo podamos estar navegando en este momento. A veces se nos mueve mucho el barco, pero no tengamos temor, porque Él está sobre las aguas. Esto era lo que Pedro sabía, la voz del Señor. Tenía autoridad sobre las aguas, tenía autoridad sobre el viento. Y hay un trueno especial que suena, y no es un trueno que viene a aturdirnos o a quitar la luz.
es el trueno de su gloria. De la gloria de Dios que se manifiesta en nuestras vidas cuando nosotros caminamos con la certeza que mis ojos no van a estar puestos en lo que está sucediendo, sino en el Dios Altísimo que va a traer la respuesta. Óigame, con esto no quiero decir que nos hagamos los ajenos, los que nos tapamos los ojos, los que no queremos aceptar lo que está sucediendo. No, hay que darnos cuenta, hay una necesidad, hay una circunstancia, pero el poder está en aquel que nos está permitiendo vivir la circunstancia y que va a glorificarse a favor de cada uno de nosotros. La fe sin obras es muerta, dice la palabra de Dios. ¿Me vas a preguntar algo, Jesús? ¿Es la conclusión de Pedro? No, este es un salmo aleatorio, exacto. Lo que pasó con tu... No es la conclusión, pero pareciese, ¿verdad? Pareciese, pero no. Esto es un salmo donde nos está ratificando lo que Pedro accionó. Lo que pasa es que yo creo que él no, tú ves donde dice Salmo, ahí sí, notifica acá donde está como la conclusión como Pedro. Bueno, para Jesús, los que nos están viendo, para Jesús aquí, el que está con nosotros, Belisario, es tan fuerte este salmo que para él es una conclusión que Pedro sacó. Y es importante porque estamos hablando de la fe. Y la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Yo estoy segura que Pedro tuvo que haber escuchado, además de que ya lo había visto, acuérdense que vio un Jesús calmando tormentas. Él se encontró cara a cara con Jesús, como tú y yo estamos ahora. Él era su Señor y su Maestro. Él sabía el poder que tenía, como tú y yo lo sabemos. Pero en el momento de la circunstancia difícil, esto se convirtió solamente en un conocimiento. Como dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, vamos al punto número 2. Caminar sobre el agua requiere de fe, determinación, decisión, determinación y perseverancia. Y óiganme, aquí el orden de los factores sí nos va a afectar el producto. Así que aquí nos toca tener ojo en la fórmula. Fe, porque la fe me lleva a tomar una decisión. Yo tengo que accionar. Pero yo acciono. Vamos a Pedro. La fe lo hizo tomar una decisión. ¿Cuál fue la decisión? Yo voy a caminar sobre el agua. Y él se determinó y caminó, pero no perseveró. Entonces, que cada uno de nosotros tenga la claridad que en el momento de la circunstancia difícil necesitamos fe, decisión, determinación y perseverancia. Isaías 43, 2, 4 dice lo siguiente: cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo he entregado a Egipto como precio por tu rescate. A Cus y a Seba en tu lugar, porque eres precioso a mis ojos y digno de honra. Yo te amo. A cambio de ti entregaré pueblos. A cambio de tu vida entregaré naciones. Fe, decisión, determinación y perseverancia. Fe en el Señor mi Dios, mi Salvador, aquel que pagó un precio alto por mí. Decisión, ¿para qué? Para cruzar los ríos, las aguas, para caminar por el fuego. Determinación y perseverancia, ¿en qué? Para mantenerme conectado con su promesa. ¿Y cuál es la promesa que acabamos de leer? Yo estaré
contigo. No te cubrirán, ¿qué? Las aguas cuando crucemos los ríos. ¿Y cuál es la otra? No te quemarás, ni las llamas te abrazarán. Miren, tenemos un blindaje sobrenatural. Tenemos una cobertura sobrenatural. Pero se nos olvida. Es como que usted y yo tenemos una tarjeta de seguro, la que pagamos mensualmente, ¿verdad? En este caso, el Señor ya pagó el precio por nosotros. Y entonces tiene una cobertura a muchas cosas, pero no la usamos cuando la necesitamos. Y, usted no sabía que tenía seguro de tal. Ay, no, sí, yo tenía. Sí. Pero desconocemos, porque necesitamos conocer al Dios de la palabra. Necesitamos leer la palabra para conocer cuáles son las promesas que Él nos ha dado. Y entonces eso hace que nosotros caminemos por fe, fe en el que nos dio la promesa, pero a su vez tengamos claro lo que Él nos ha prometido. Que venga lo que se venga, Él va a estar con nosotros. Todos enfrentamos desafíos que nos llevan a accionar y determinar la manera en cómo los veremos para poder enfrentarnos y vencerlos. Óiganme, cada uno de nosotros tiene un desafío, diario, semanal, mensual, cosas vienen. Pero estos desafíos, además de llevarnos a accionar, nosotros tenemos el poder de determinar cómo los vamos a ver. O tú lo vas a ver como algo que viene a acabarte. En el caso de José, viene a mi mente eso. José no vio la cisterna como una sepultura. José vio la cisterna como lo que lo catapultaba para cosas mayores. Entonces, está en nosotros la decisión. La cisterna me sepulta o me catapulta. La circunstancia difícil acaba con mi fe o la vuelve más fuerte y hace que me ponga vigoroso en el poder de Dios. Hace que descanse en sus brazos aun cuando yo no vea respuesta alguna. ¿Cómo estás viendo tú el desafío de este momento? ¿Como tu oportunidad o como tu calamidad? Tenemos dos opciones. Mi desafío, bueno, ¿esto es oportunidad o es calamidad? Miren, esta semana nosotros como hogar estamos enfrentando varios desafíos con mi salud. Y yo decía, Señor, tengo una oportunidad más para ver tu gloria. Y les confieso, sin ninguna máscara, que por primera vez, porque yo he pasado muchos desafíos de fe, y así de fe en cuanto a mi salud. Y así mismo he visto la gloria de Dios, cosas muy sobrenaturales han sucedido a mi favor, pero en ellos había algo siempre muy particular. Me daba miedo, sentía temor, me quitaba el sueño y pensaba en muchas cosas, en mi esposo, en mi hijo. Esta vez no. ¿Por qué? Porque me he determinado, me he querido conectar solamente con la promesa de Dios. Me he querido conectar con la oportunidad que Dios me está dando una vez más para mostrar su gloria a mi favor. Y el día que tuve que ir a hacer unos exámenes especiales que me mandaron a hacer, yo salí de ahí y dije, Señor, aquí está la oportunidad para ver tu gloria. Y esta vez, Señor, yo me determino caminar convencida. Yo no voy a caminar con duda, porque no quiero hundirme como Pedro. Yo quiero llegar a la meta, el objetivo, lo que tú tienes para mí. Esta vez quiero pasar con un 100%, con un A+, con un excelente, porque no es la primera vez que pasa.
Yo puedo tomarlo como una calamidad y decir, ay, Señor, por mi salud, porque siempre... Y yo puedo empezar a llorar, como lo hice muchas veces. Pero yo sé que Dios va a mostrar su gloria. Cualquiera que sea los resultados, Dios está obrando a mi favor, porque Él no es un Dios que miente y no es un hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces Él, lo que me ha prometido, lo va a cumplir. Amén. Y yo quiero caminar sobre eso. Por eso, el caminar sobre las aguas, Él me dio el mensaje el día viernes, porque Él necesitaba que yo caminara sobre las aguas desde el día martes. El martes que salí de un lugar donde solo me dijeron cosas bien crudas, pero son reales. Pero como yo no camino solo por una realidad, yo camino por fe. Amén. Y camino convencida que Él está obrando a mi favor como lo está obrando en tu vida. Yo desconozco la necesidad que tú puedas estar teniendo, pero sí conozco un Dios que es el Todopoderoso y que puede darnos una oportunidad maravillosa aún en medio del dolor. Él nos está dando una oportunidad para conocerlo, para verlo, para sentir esa mano que aunque nos estamos hundiendo como Pedro, lo levanta y le dice, aquí estoy, Lorena. ¿Cuántas veces te he dejado ahogar? Ninguna. Yo te di promesa que cuando cruces los ríos ellos no te van a cubrir. Yo te di promesa que si pasas por el fuego tú no te vas a quemar. Entonces, ¿qué debo caminar? Dudando que me voy a hundir. Número 3. Tenemos garantía para caminar sobre las aguas. ¿Garantía de qué? Ustedes se preguntarán, porque nos encanta conocer las garantías. Díganme si no usted compra algo y quiere saber la garantía. Garantía que el momento difícil llega con día de vencimiento. El momento difícil no es para toda la vida. El momento difícil es algo transitorio. El momento difícil no se va a quedar aquí eternamente, porque el que es eterno es el que cuida de nosotros en medio del momento. Garantía que llega lo difícil y que también llega la salida para resistir. Esa es la garantía que tenemos como hijos de Dios. ¿Llegó el momento difícil? Bueno, esto está complicado, pero yo tengo una garantía. ¿Cuál es? La que Dios me va a dar la salida para resistir. Garantía que la resistencia nos llevará a superarlo. Óiganme, resistir el día malo, dice la palabra. La palabra no dice nunca tendrán momentos de aflicción. Cuando ustedes lleguen a los caminos de mi Hijo Jesucristo, lo conozcan a Él, que es el único camino, la verdad y la vida, automáticamente yo voy a abrir un botón, control delete, y su vida va a ser mariposas y flores. No. Si usted se va al modelo bíblico, cada uno de los registros en la palabra del Señor tuvieron momentos de gran exigencia y demanda. Ahora, los que caminaron con Él, aún más. Pero entonces, ¿cuál es el Dios de amor? Ahí está su amor. Porque yo, ¿cómo voy a conocer su amor si no veo que en medio de una gran tormenta tengo la paz? ¿Cómo yo no voy a hablar de un Dios que me cuida cuando yo sé que me están diciendo cosas muy contrarias, pero tengo la tranquilidad que el que me cuida no se duerme, dice la palabra? Así como Pedro, vemos que se hundió, pero su mano estaba ahí. Así está la mano del Señor sobre la vida de cada uno de nosotros. Entonces, el que te comparta a ti una fe, un evangelio ausente de problemas, tienes que investigar, tienes que ir a la palabra, porque en el caminar con Dios no recibimos garantía de ausencia de días difíciles.
la garantía que tenemos es que tenemos a Dios todopoderoso de nuestro lado y que su poder, que su gloria, que su amor, que su fidelidad, que su cuidado van a estar con nosotros. Y que ninguna de esas cosas van a ser más fuertes que el cuidado que Él tiene por cada uno de nosotros. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13 dice, miren, esperanzador. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Óiganme, hagamos pausa ahí. Ustedes no se han encontrado en momentos, porque yo sí, cuando estoy segura no aguanto más. Ay, no, como que uno respira profundo y dice otra vez, vuelve y juega. Ay, ¿hasta cuándo? Porque eso es humano. Pero entonces dice que lo que sucede, todo lo que sucede, siempre tenemos la capacidad de aguantarlo, porque Él nos conoce. Dice, más bien, me encanta esta expresión, más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Óiganme, y aquí también tengo que hacer claridad. Tentación. Siempre se liga, la mayoría de veces se liga la palabra tentación con temas que vayan ligados a la parte sexual. Pero la tentación está en todas partes. Yo estoy siendo tentada a decirle al que tengo al frente, mire, tengo unas ganas de ahorcarlo y decirle cuántas cosas. Eso es una tentación, porque está tentando mi parte humana que de pronto presenta una debilidad donde yo era muy explosivo y le cantaba las verdades a las personas de las maneras incorrectas. Entonces, eso es una tentación. Está siendo tentado de pronto con el querer buscar más allá de lo que no es. Te dijeron que tienes tal cosa y yo me voy a ir a Google y voy a ver qué es lo que esto dice. No, y aquí dice que en 3 meses ya estoy muerta. No, entonces eso que tú sabes que es tu debilidad, entregan al Señor, no te dejes tentar, porque juntamente con esa tentación viene una salida para que el fin de esa salida no es para que salgamos corriendo. Miren que no dice, juntamente está la salida para que salgan corriendo. No. Ojo, dice, está la salida a fin de que puedan resistir. Debemos resistir y no en una resistencia humana. Hay que resistir con nuestros pies puestos en el fundamento inamovible. El Espíritu Santo de Dios, la presencia del Señor en nosotros y con nosotros. Podemos resistir porque no nos ha sobrevenido, esta es la versión Reina Valera, ninguna circunstancia que nosotros no podamos superar. ¿Verdad? Entonces, número 4, digamos que ya esta es la conclusión. Caminar sobre las aguas, ¿qué nos exige? Poner en práctica la palabra. Uy, pero pastora, yo no me sé sino un versículo. Práctica. Y te invito a que leas más la palabra, a que la interiorices. La Biblia es un manual de instrucciones. La Biblia es un manual lleno de elementos que nos enriquecen. Pero a veces decimos, ay, es que no sé cómo leerla. No, es que a usted alguna vez le han dado una inducción para leerse un libro, porque yo tengo entendido que uno compra un libro, lo abre y lo empieza a leer, ¿cierto? Pero entonces tenemos esta preconcepción de que la Biblia hay que saberla leer, porque si no la gente se enloquece. ¿Qué es eso? Es un libro que va conectado desde el Génesis al Apocalipsis. Es un libro que es importante leerlo en orden. ¿Por qué? Porque usted va a entender toda la historia y porque a través
de eso, usted va a conocer al Dios que inspiró hombres para escribir la historia. Ahora, que es recomendable para algunos que de pronto les cuesta un poquito la comprensión. Bueno, leamos estos o aquellos ciertos libros. Pero mi invitación es, conozca todo su manual de vida, porque es que ahí está el Dios que nos guarda, el Dios que entregó la vida de su único hijo por nosotros. Y la Biblia tiene un hilo conductor. Entonces la palabra de Dios no viene a enloquecernos. La palabra de Dios viene para liberarnos. La palabra de Dios viene para fortalecernos. La palabra de Dios viene para que nosotros sepamos a qué tenemos acceso. La palabra de Dios viene para que no pequemos. No pequemos. El pueblo perece por falta de conocimiento. Porque entramos en un mundo donde todo es tan práctico y leer la palabra que pereza porque da sueño. Bueno, pues les tengo la noticia. Usted puede poner la Biblia en audio y usted puede tener traducción. No, pastora, es que ese diálogo que vosotros sois, tranquilo, se le tiene solución. Hay la Biblia de la nueva traducción viviente. Hay la Biblia de la nueva versión internacional, son lenguajes más actualizados. No hay excusa, mis queridos y queridas. Usted puede ponerla en audio en su carro en vez de ponerse a leer o a escuchar lo que no trae esperanza. Entonces, caminar sobre las aguas me exige poner en práctica la palabra. Y dice la palabra en Hebreos 4, 14, 16. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayude oportunamente. Entonces, a veces decimos, no, pero yo cómo le voy a pedir al Señor, eso me va a comprender a mí, lo que yo estoy pasando. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Su Hijo Jesucristo fue enviado a morir por ti y por mí, no solo para que nos diera salvación y vida eterna, sino para que pudiésemos comprender que Él vivió como tú y como yo. Fue un bebé, fue un feto, nació en un parto, creció, fue un niño. ¿Ustedes creen que Dios no había podido mandar a Jesús ya adulto, en la adultez, que te pare una vez y vaya y sane y haga lo que tiene que hacer? No, ¿saben por qué pasa eso? Se bautizó. Porque Dios es un Dios de procesos. Porque Él quiere que tú y yo comprendamos que Él quiere que tú y yo tengamos afinidad con Él, que entendamos que Él nos comprende en todo, que Él por eso está sentado a la diestra del Padre y Él es el que intercede por nosotros, aún dejándonos su Santo Espíritu que está con nosotros, pero Él está con el sumo sacerdote diciendo, téngame paciencia, Lorena, mire papá, yo sé que usted ya le ha mostrado su gloria, pero otra vez le salieron con unas vainas raras que no traen esperanza humanamente. Pero esperen, es que ella va a responder diferente. Yo la conozco. Entonces, es saber que nuestro Dios, que Dios omnipotente, es un Dios de amor, es un Dios lleno de ternura, es un Dios que cuida cada detalle y que no deja que se mueva la hoja de un árbol si no está su voluntad. No es en mis capacidades, no es en mis pensamientos, no es en mis experiencias, no es en mis fuerzas, es en la capacidad inmensurable del Señor
en su misericordia y en su amor, que serán oportunos para que nosotros podamos vencer. Yo los invito que ahí donde ustedes están, pónganse de pie, los que están en la conexión, los que están acá presentes. Miren, yo no sé por lo que ustedes puedan estar pasando, desconozco, y si no hay ninguna situación de máxima exigencia, gloria a Dios por eso. Pero en algún momento vendrán, pues tuvieron. ¿Y qué va a pasar en esos momentos? Y yo quiero invitarlos a que caminemos por fe, pero no por esa fe que solo se dice, yo voy por fe, pero por dentro estoy muerto del miedo, que no está mal. Pero si te sientes así, ponte de rodillas y dile al Señor, Señor, tengo miedo. Otra vez esto conmigo, pero tu palabra dice que juntamente con esta dificultad tú me vas a dar una salida para que yo la pueda resistir. Entonces ayúdame a ver como Pedro el poder que tú tienes sobre esta tempestad, pero guárdame de hacer como él hizo, que se distrajo por lo que sucedía y quitó los ojos de ti. Yo personalmente tomé esa decisión en estos días. Yo no me voy a dejar distraer por lo que los médicos me dijeron. Yo estoy caminando convencida que Dios está haciendo, que seguirá haciendo y que su gloria se manifestará. Y cuando el momento llegue, ustedes lo oirán, porque les diré, ¿se acuerdan? Bueno, miren lo que sucedió, porque sé que tengo un Dios que es fiel. Así que los invito, ahí donde están, cierren sus ojos. Vamos a orar. Vamos a orar por ese momento que te está exigiendo de pronto mucha exigencia emocional, que hasta el sueño se te ha quitado. Llega la noche y a ti te da angustia. Te angustias porque sientes que esto no va a terminar. Pues hoy clamamos paz del Señor sobre tu vida, paz del Señor sobre tus pensamientos, paz del Señor sobre los ambientes donde habitas, paz del Señor para que tus pensamientos se aquieten, para que tu alma se aquiete y se sujete a la voz de aquel que todo es posible. Aquellos que están caminando en temor, porque lo que están viendo simplemente no trae esperanza, sino que en lugar de arreglarse se complica más. Señor, abre los ojos espirituales para que él y ella puedan comprender que lo mejor está por venir y que esta circunstancia es transitoria, pero lo que viene en paz, en gozo, será permanente. Que tu presencia es permanente, que tu amor es permanente, que tu cuidado y fidelidad es permanente. Señor, aquellos que están batallando con dolores físicos que agobian, que frustran, que indignan, que aminoran fuerzas, en el nombre poderoso de Jesús. Hablo a sus almas y a sus mentes, porque no es que tú hiciste algo para merecértelo. Esto es solamente la oportunidad, no es una calamidad.